Hey, Cres People, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos por aquí en nuestro cuarto capítulo. Va volando, va volando esta serie de todos los milagros que Dios ha hecho con nuestro embarazo, con la llegada de Den a la Crespo House. Así que hoy queremos terminar de contarles un poquito de qué pasó después de esa prueba de sangre y contarles acerca de también un poquito de cómo yo me entero de que íbamos a hacer papás. ¿Es posible construir familias sólidas en el mundo de hoy? Nosotros creemos que sí, cuando Dios es el fundamento. Yo soy Felo Y yo soy Lao, y somos los Cresposos y te damos la bienvenida a nuestro Podcast. un espacio real para compartir experiencias, risas y aprendizajes sobre la vida en el hogar. Ponte cómodo porque aquí hablaremos de Dios, parejas y familia a la luz de principios eternos. Comencemos. Ahora sí, ya entrando en materia, entonces, listo, ¿dónde nos quedamos en el capítulo anterior? Bueno, en el capítulo anterior ya yo me había hecho la prueba casera, la prueba de farmacia. Tú me habías visto que estaba acá en la sala, no me sentiste en la cama, y bueno, y ya, vimos esa película, y bueno, ahí íbamos, o sea, luego nos terminamos de ver la película como 7 de la mañana, pero yo entraba a trabajar a las 9 y trabajo desde casa, entonces pues decidimos dormir un poquito porque no habíamos dormido nada. Yo no le conté nada, yo estaba ahí como ahogándome como con la noticia, pero realmente para mí era importante hacerme una prueba como de sangre realmente, porque si bien ya sabía, ya tuve la prueba casera o el test de farmacia, pues yo creo que entiéndanme que era algo como muy guau, como para solo eh, creerlo, a pesar de que tenía el sueño, a pesar de todo, pero era como algo tan increíble que realmente yo necesitaba más certeza, mayor certeza. Dormimos un poquito, luego sonó la alarma, me levanté, me bañé, me organicé y me senté a trabajar, pero realmente trabajé 5 minutos porque no era capaz como con la sensación, no sabía ni cómo sentarme, ni nada, no sabía cómo hacer y decido escribir en el trabajo que necesitaba pues como no trabajar ese día, a pesar de que ya estaba en horario laboral. Me excusé y dije que definitivamente no podía laborar. Y Y yo bueno, me despierto. sí, y me entendieron, me dieron como el espacio, pero yo dije, ¿cómo le digo que voy a salir a qué si estoy en horario laboral? Y cuando siempre trabajo desde la casa. Ajá. Y que pues ahí pasa algo bien, bien tremendo también, y es que días antes, como el viernes anterior, eso sucede al martes, el viernes anterior, pues a mí me habían dado una noticia y era que se me finalizaba el contrato, entonces era uno más del club de los desempleados de este país, pero que también dijimos en su momento cuando recibimos la noticia como, ah, bueno, chévere, yo hacía rato que no tenía periodo de vacaciones, entonces vamos a disfrutar unos días de este periodo de vacaciones y luego entramos como otra vez en mood eh, labores, ¿cierto? Entonces yo estaba aquí en la casa ese martes, cosa que no sucedía Regularmente. regularmente. Bueno, realmente ese ya era un miércoles. No, Ah, fue el no. martes, el martes. Ah, sí, fue el martes. Ah, no, eso sí fue el miércoles, porque el martes en la noche fue que yo fui a donde debía ir, regresé eso fue el miércoles, fue el miércoles. Ese miércoles igual, en la semana iba a estar, porque justamente ahí yo sí quiero hacer una acotación que es muy importante para justamente hablar de esos milagros que les íbamos a contar, y es que listo, mi esposo acaba de contarnos que él se había quedado sin empleo el viernes anterior y realmente fue muy tremendo porque una semana antes a ese viernes también estuve en un ayuno y fue muy curioso porque yo sentía que debía ir a ese ayuno también. Y yo, pero ¿por qué me siento? Y bueno, de hecho recibí una llamada y llegué hasta tarde al ayuno y todas las cuestiones, pero dije, tengo que ir. Y esa palabra era muy linda porque fue una palabra acerca del cuidado de Dios para con sus hijos, donde nos decía también que no nos preocupáramos, que el Señor nos iba a sostener. Y yo decía,
pero eso qué tiene que ver o por qué Dios habla de sustento si nosotros estamos bien. Los dos con trabajo, nuestra economía súper bien, habíamos acabado de llegar de pasear, de viajar, de toda la cuestión, entonces realmente todo estaba como machando. Entonces yo no entendí como por qué esa palabra, pero a los 8 días, al viernes siguiente, fue que le dan la noticia a mi esposo de que ya está desempleado y entendimos por qué era esa palabra. Y de hecho, esa palabra también ministró mucho a mi corazón. Luego le dije a mi esposo que no pudo estar en el ayuno porque estaba en su momento trabajando. Le dije, vaya, ve, escúchate la palabra, pues porque la transmiten por YouTube del ayuno y él también como que, wow, qué palabra, bueno, y todo, y no sabíamos por qué, pero luego, una semana después, entendimos el por qué Dios nos estaba hablando, dándonos una palabra de tranquilidad, de provisión, de tener paz, de confiar en que Él era nuestro proveedor. Y fue muy bello entonces cuando recibimos esa noticia, no fue como, ay, ahora qué vamos a hacer, no, sino que estábamos convencidos de que Dios nos iba a sostener y que por eso nos había dado una palabra previamente. Sí, y que aquí también como recordando la palabra de ese ayuno, justo ese fue el pastor que meses atrás o semanas atrás había orado, como les contamos en el capítulo anterior, en mi caso por el tema de la fertilidad. Entonces, mira, ahí también como vamos hilando como algunas cositas en la historia que uno dice como, qué fuerte, qué tremendo. Sí, es verdad, que Dios es intencional. Total. A uno es el que va luego como rebobinando y entendiendo, y uno dice, no, es que a Dios no se le escapa nada, es un Dios de detalles, ¿cierto? Entonces, bueno, con esa paz, con esa tranquilidad, pero entonces, claro, el viernes había ocurrido esto y Miércoles. no, el viernes ocurrió Ajá. lo del trabajo y entonces ya estábamos el miércoles de la semana siguiente, yo estoy con esa prueba casera y listo, yo digo, no, la verdad inventé algo para poder salir de la casa, inventé algo y solo decía, Dios, va a ser por un momento, eso no lo hagan en casa, realmente no es que los esté invitando a decir mentiras o cosas así, pero fue la verdad lo que se me ocurrió de momento para poder salir y que mi esposo no sospechara que yo me iba a ir a hacer una prueba de embarazo de sangre. Porque tampoco quería arruinar la sorpresa, porque estaba también dentro de todo un poco escéptica, bueno, y porque no supe simplemente cómo manejar de otra manera el momento y la situación. Ujú. Estaba demasiado ansiosa y listo. Inventé algo y fui a hacerme la prueba. Realmente voy a irme hasta que fui y me hice la prueba y realmente me decían, no, por ahí en 10 minutos ya tienes el resultado. Aunque ahí importante mencionar que cuando tú vas a hacerte la prueba, primero vas a la EPS, Así. vas a tu prestador de salud y lo que sucede es que habían alrededor de 100 turnos por delante, como en medio de ese shock también que estabas, pues habían 100 personas por delante y tú dijiste como no, no puedo aguantar esto, entonces saliste de ahí como a buscar ya un laboratorio particular, que ahí es donde te dicen lo de los 10 minutos. Eso, yo realmente no sé cómo caminé también en la distancia a ir a la EPS, caminé, no sé por qué se me olvidó que existían los buses, los taxis, los carros, caminé, simplemente caminé, no comí también porque pensé que esa prueba se hacían ayunas, entonces no había comido nada, solo como a las 4 o 5 de la mañana que nos Ujú, estuvimos viendo la película me dio mucha hambre y mi esposo me dijo como, ay, una manzanita y me ujú. la comí. Pero digamos que el ayuno ya era aproximadamente las 10 de la mañana, entonces ya iba como un buen ayunito y yo decía, no puedo comer nada más porque necesito estar en ayuna para poder hacerme la prueba. Y listo. Entonces me fui caminando todo, llegué a la PS, había 100 turnos, ciento y poquito de turnos de diferencia. Yo dije, no, me muero de la ansiedad aquí esperando. Y me fui a buscar un laboratorio, no sabía por dónde estaba caminando, no sabía dónde había un laboratorio. Sin embargo, le pregunté a la señora y ella me dijo, ah, sí, mire, allá al frente hay un laboratorio. Cuando me vi, o sea, cuando yo logro como razonar, ya me estaban haciendo la prueba, o sea, ya me estaban haciendo la prueba y la chica me dice,
no, en 10 minuticos ya tenemos resultados. Yo como que en 10 minutos. O sea, uno escuchaba y sabía que esas pruebas se las hacían como con mucho tiempo, que eso a veces era de un día para otro, bueno, en fin. Y yo 10 minutos, listo, salí, me senté. Y de hecho, habían pues otras personas que se iban a hacer otros exámenes ahí, y así. Cuando al momentico, o sea, yo sentí que pasó medio segundo cuando llegó la chica con el resultado y me dice, listo, ya está tu resultado. Y yo la verdad estaba como tan impactada y como tan asustada y no le había dicho, pues como decía a nadie, solo pedí permiso en el trabajo, el resto pues como que nadie más sabía nada. Y, y yo dije, le dije a la muchacha, yo no, venga, veamos la junta. Le dije a la del laboratorio, veamos la junta. Y ella abrió la prueba y la verdad yo me puse a llorar ahí sí porque me dijo, es positiva. Y yo, Jorge, Ahí en la sala de espera, en esos 10 minutos, compartiste con otras 3 personas. Era como una mamá con su hijo y la abuela. Pues como, sí, mamá, hija y nieto. sí, eso, más bien así. Mamá, hija y nieto Ajá, que le iban a hacer al niño con un RH, ¿cierto? ajá. Y es muy, muy chistoso, pues, como cuando ya viene y me cuenta la historia, porque fue como que, amor, yo le dije a la del Laboratorio. laboratorio que viéramos la prueba juntas y me puse a llorar y las otras personas que estaban ahí se pusieron a llorar, pues como que se contagiaron también mucho de esa emoción que estaba en el espacio y el niño sale y viene a abrazar en medio de las lágrimas a mi esposa y es como también ahí lindo en la historia ese abrazo que se sintió como muy especial de parte de ese pequeño, como también parte de esa confirmación de que ya esto era una realidad. Total. Y fue, sí, fue muy bonito porque pues personas extrañas estaban llorando conmigo, felices, compartiendo como esa emoción. Y sí, la verdad, demasiado tierno que ese niño también me haya abrazado porque sí, simplemente como que en medio de todo era ver a Dios en todo y a través de todas las personas. Bueno, me tuve que sentar, esperar como 20 minutos, no había comido, ya era como las 11, 11 y algo y no había comido. Em, Mientras tanto, yo preocupado en la casa porque la señora, para poder salir de la casa, me había dicho que era una situación un poquito compleja, entonces yo estaba aquí tenso, amor, ¿cómo vas? Pero ella también como en lo suyo. sí, tuve que esperar, listo, a como a relajarme, regularme y ya me fui entonces para una pañalera que quedaba cerca para poderle comprar como algo a mi Los detalles. esposo, el detallito como de cómo le iba a decir. Llegué a la pañalera y alguna de las chicas también de la pañalera, yo como estaba toda emocionada, fue muy lindo porque ya también eran como llorando conmigo, yo continuaba llorando y ellas, ay, qué lindo, tan bueno cuando hay unas que Llorar están con felices. desconocidos es tu pasión. Definitivamente. Y fue pues muy bonito, ellas también me ayudaron, incluso una me dio un detallito para anexarle al Pues como regalo, la sorpresa. toda la sorpresa. Y fue pues todo muy lindo. De ahí me fui a comer. Me, Pero, ¿qué se comió? Cuénteles qué se comió. me comí una presa de pollo, una ala realmente, que es mi presa favorita del pollo. Así, ¿cómo le dirán ustedes? Pues frito, o brosti, o a la broster. em, una presa de pollo con un Milo frío. En su raciocinio fue como que dos cosas que me gustan mucho. A, un ala de pollo. A, un Un Milo. Milo. Deme un pollo con un Milo, que es una combinación muy extraña porque el Milo aquí se prepara como con leche, entonces era como una bebida de leche con un pollo. Sí, fue como muy raro, pero bueno. Quizá no sé si habrá sido un antojo, puede ser, o simplemente que quería comer algo rico y quería comer, porque ya era casi mediodía y no había comido nada. Listo, me comí eso, la chica de la cafetería súper extrañada como esa combinación que voy a hacer y listo. Y me fui a comprar una cajita a mi esposo, pero que fuera una cajita como de Navidad, porque estábamos en diciembre, como de Navidad, para que él no sospechara en el momento en que le daba la cajita o el regalo de qué se trataba, ¿cierto? Entonces, ya fui, compré la cajita, metí las cositas que compré para darle la noticia que fue un mameluco, las dos pruebas, la casera, pues el test, la de sangre, el resultado de la de sangre
unas mediecitas de bebé y unas manoplas, que fue las manoplas fue las que me regalaron las niñas de la pañalera. Y listo, todo lo metí en una cajita de Navidad y nada, ahora sí me acordé que existían los taxis, ahora sí me Como acordé lo de todo importante. y cogí un taxi, me vine para acá, para la casa. Y cuando llegué, ya llegué a darle la sorpresa a mi esposo, que ese video también podemos dejar, que Sí, pues sí, entonces sale después del capítulo. la reacción entonces de él. Sí, yo estaba aquí juicioso en la casa, preocupado, pero también ocupado como haciendo los quehaceres de la casa, pues como para no quedarme toda la mañana haciendo nada. Estaba lavando las juntas Las juntas del piso. del piso con un cepillo. Curiosamente, cuando a mi esposa le llegaba como su periodo, su regla menstrual, a ella le daba por hacer mucho aseo en la casa. Y pues yo no sabía que ya estábamos embarazados, pero si ustedes se imaginaran el desespero que yo tenía como ese día por hacer aseo, por barrer, por trapear, con decirles, cogí un cepillo y cogí como la junta de cada baldosa y a restregar la junta de cada baldosa. Entonces, bueno, ya el amor llega, me dice, amor, por lo que me fui no es verdad. A mí me dio como mucha rabia porque era un tema pues como medio delicado. Entonces ella me dijo como, ay amor, eso no es verdad, pero le trae un regalo de Navidad. Y yo en medio como de también esas emociones encontradas como, hey, pues me hiciste preocupar toda la mañana y ahora cuál es el regalo de Navidad, pues no quiero un regalo en estos momentos. Y ella como, no, venga pues mira el regalo. Entonces pues ya, yo llego y veo la cajita de Navidad. Yo, ay no, con eso no se juega tan. Y abro la cajita y cuál fue mi reacción. No, no. Y ya, los que se ponen a llorar, pero también fue como un momento bien especial para mí, porque pues como yo les había contado en los capítulos anteriores, para mí era casi que una renuncia ya de la vida entera el hecho de ser papá y como encontrarme con esa sorpresa. De hecho, el mameluquito muy bonito dice, sorpresa, serás Serás papá. papá. Ujú. Entonces fue como muy especial. Y ya entonces también yo entré como en un poquito en el shock, como de, ay, y entonces ya qué hacer. Entonces dijimos como no, de una vez organicémonos, venga, comamos algo, porque pues yo todavía no había almorzado, Lau ya se había comido pues como el pollito con el Milo, pero yo no había almorzado, entonces organizamos algo rápido, medio comimos los dos y nos fuimos para el médico pues como a hacer el ingreso de, de los controles pues como maternales o natales o no sé cómo es. Bueno, Sí, de los, los gestantes. controles de gestación, correcto. Entonces llegamos, hacemos el ingreso. Ese día nos pasó algo muy teso y es que en varias ocasiones nos preguntaron que si queríamos interrumpirlo, que para nosotros fue como también aún en nuestras creencias, es como cómo podemos considerar siquiera el hecho de interrumpir el embarazo, que es algo pues como muy fuerte y que nos dejó muy pensativos y que luego cuando ya llegamos en la noche a la casa pues como orábamos por eso porque quizá muchas personas están tomando esa decisión de interrumpir sus embarazos y es una vida que el Señor está plantando. Qué tremenda esa parte. Entonces, bueno, el caso es que ya después de que nos preguntan en varias ocasiones, llegamos como a que nos asignaran la cita para el primer control. Cuando vamos a esa cita del primer control, sucede algo bien particular y es que todavía no se había cumplido en sí como el mes completo para que a Lau le llegara nuevamente su regla. Sí. ¿Quieres? Sí, Cuéntame, sí, cuéntame. cuente. Bueno, y el médico, bueno, en el primer control se presenta, entonces nos va preguntando cuándo fue la fecha de mi último periodo para poder, al principio se establece de esa manera como un promedio, un más o menos de cuántas semanas se tiene, porque porque ese es como sí, el precedente o la forma de poderlo calcular hasta que se tiene la primera Ujú. ecografía. Entonces, él se dio cuenta que entonces no había pasado como completo el mes o no estaba como en un retraso prolongado para estarme
haciendo una prueba de embarazo y me pregunta, bueno, ¿y por qué te hiciste una prueba de embarazo si pues no estás en retraso, apenas estás como para que te llegue nuevamente el periodo? ¿Pero por qué? Entonces yo le conté, doctor, es que tuve un sueño, es que tuve un sueño. Y pues obviamente en medio de la información previa que él también me había pedido, cuántos años tengo, me preguntó que si yo profesaba alguna religión. Y yo le dije, sí, yo soy cristiana. Entonces, bueno, normal, él lo apuntó, o sea, no hubo como nada. Pero cuando yo le dije, yo tuve un sueño, y en el sueño, eh, no sé si utilicé Dios me dijo, Yo creo que utilizaste que Dios te dijo. yo le dije, Dios me dijo en un sueño que yo estaba en embarazo. Entonces yo me hice una prueba y salió positiva. Y el médico como que alzó una ceja, súper escéptico, y como que, ¿qué? Entonces yo le dije, sí, pues por eso me hice una prueba y resultó positiva, que usted estoy en embarazo porque Dios me dijo en un sueño. Y cuando él transcribió como la historia, puso, ella se hizo una prueba de embarazo antes del tiempo porque tuvo un sueño donde le dijeron que estaba en embarazo. Y así queda en la En la historia historia clínica. clínica. Y sí, efectivamente, tal vez para él pueda ser muy curioso, pero así pasó. Y bueno, gloria a Dios, tal vez hasta que, no sé si el médico es creyente o no, pero ahí está, ahí Sí, está esa historia. yo creo que los profesionales, y digo los profesionales porque también en virtud como del tema de ese antecedente del útero, a mi esposa desde un principio la empiezan a ver más médicos, ¿cierto? Pues como tener controles con unos especialistas adicionales. Y creo que ha sido también este proceso de testimonio para que ellos vean en medio de lo que hemos vivido y que pues ya les vamos a contar en el próximo capítulo a mayor detalle qué es lo que hemos vivido en términos médicos con respecto a todo el tema del embarazo, pero ha sido de mucho testimonio, ha sido algo que el Señor ha usado para también decirle a otros, existo y soy un Dios real y soy un Dios vivo y soy un Poderoso. Dios poderoso y soy un Dios que cuida a sus hijos. Y por eso quería mencionar pues también como en este capítulo el hecho de que hemos tenido esos cuidados adicionales porque siento que ha sido Dios mismo quien ha ido abriendo las puertas desde un inicio a que mi esposa y Eden tengan mayor observación médica. Ha sido una cosa muy, muy loca. Así es. Entonces, en medio de ese, justo ese diagnóstico, pues ese diagnóstico tal vez para algunos y en su momento para nosotros, triste, preocupante, fatal, realmente ha sido algo que Dios ha usado para glorificarse, para mostrarnos mucho más su cuidado, para mostrarnos de hacer milagros. Yo creo que cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos en embarazo, fue un tema también de decir, wow, Señor, no solo preparaste nuestro corazón y no nos diste ese diagnóstico, tal vez, digámoslo así, por un castigo, por una broma, como yo en un momento lo Ujú. sentí como que, ¿qué es esto? No entiendo qué pasa, me parece como que no es chistoso, como si diciendo, es que no estaba haciendo un chiste, solo utilicé este mal momento o esta mala noticia, entre comillas, para glorificarme y para mostrar que yo soy todopoderoso y puedo ir incluso por encima de un diagnóstico médico. No, y que aún devolviéndonos en la historia, les contábamos hace unos minutos el hecho de que yo quedé desempleado cuando nos enteramos y también en términos económicos hemos visto cómo se ha cumplido a cabalidad esa palabra del ayuno donde el Señor nos decía, confíen, yo estoy en control, yo voy a proveer. Y esta ha sido una temporada porque también, pues como hablándolo desde un rol masculino, siempre queremos ser nosotros quienes tengamos como el control de la economía y quienes proveamos para la casa y que bíblicamente es así, que si nos vamos a las verdades bíblicas es el hombre el responsable de proveer para el hogar. Y ha sido como ver cómo Dios está también en control de la economía en esta Así es. temporada, ver cómo Dios ha llenado nuestra alacena y nuestra nevera más que en ninguna otra época. Uno, pues hay un dicho muy coloquial aquí en Colombia de que los hijos traen el pan debajo del brazo y yo creo que no es que los hijos traigan el pan debajo del brazo, sino que Dios provee cuando llega esa bendición. Así es.
Sí, sí, así. Entonces, bueno, Cres People, un poquito de lo que les queremos compartir en este capítulo es esa parte de la confianza, de lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas y cuando el panorama parece no ser el mejor también, cómo Dios está ahí en control, en cuidado y Él sabe de qué tenemos necesidad Amén. aún antes de que nosotros abramos nuestra boca y se lo pidamos. Y Él ve todas las caras de las circunstancias, Él ve la escena o la película completa más bien, nosotros muchas veces nos quedamos como en escenas puntuales. Así que nuevamente les damos muchas gracias por estar aquí escuchándonos, viéndonos, para los que utilizan las plataformas que tienen video. Y para los que se toman también el tiempo de escucharnos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, si el Señor lo permite. Ay, Así que bien. muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Así es. Chao, Cres People. Bendiciones.